Jesús, la luz del mundo, parte 17. La relación con Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, oyen mi voz. Debemos reconocer entonces la voz de Dios. ¿Y cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Recibir a Cristo Jesús y debemos de creer en Cristo Jesús. Cuando leemos en la palabra en Juan 1:12, en la Nueva Versión Internacional, dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Cristo Jesús. Los que pertenecemos a Dios tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Dios está interesado en hablarnos. En el Salmo 81:8 dice así, escucha pueblo mío mis advertencias. Ay Israel, si tan solo me escucharas. Y en el Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. En el 81:12 dice, por eso los abandoné en su obstinada voluntad para que actuara como mejor les pareciera. Dios está interesado en hablarnos. En el Salmo 81 del 13 al 14 dice, si mi pueblo tan solo escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios. Si mi pueblo tan solo me escuchara. Palabras desde el corazón de Dios. Aquí nos damos cuenta, cuando leemos el Salmo 81, que Dios implora que le pongamos atención. Y esto implora ante la nación de Israel diciendo, les ruego que me escuchen, les ruego que me oigan mi voz. Estas palabras de que les ruego que me escuchen, les ruego que me oigan la voz. En eso a veces tenemos experiencia como padres, porque nosotros a veces aconsejamos a nuestros hijos y nuestros hijos no quieren ponernos atención. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y lo que nosotros anhelamos es que todo les vaya bien. Igual es Dios con nosotros. Él quiere que todo nos vaya bien. Y aún nos ruega para que le escuchemos. Nos ruega para que oigamos su voz. Ahora la pregunta, ¿será que Dios ha tratado de decirnos algo que necesitamos? ¿Nos está exhortando a escuchar su voz? ¿Qué piensas? ¿Crees que eso está sucediendo hoy por hoy? ¿Que Dios está tratando de decirnos algo? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no le escuchamos? Y que ha querido decirnos algo que necesitamos, pero estamos tan ocupados haciendo otras cosas, tan ocupados que no le atendemos, que no le ponemos atención. Y es una dura realidad, porque a veces decimos, pero si Dios no me ha hablado, pero no es así. Dios siempre ha querido hablarnos, siempre ha querido estar con nosotros, pero la pregunta es, ¿estás tan ocupado que no le pones atención? Busca un momento para poderle escuchar, busca un momento para estar con Él, busca un momento para que puedas leer en su palabra y que Él nos pueda hablar directamente a nuestro corazón. Ahora, ¿quién pierde? ¿Dios o nosotros? Pongamos atención de nuevo a lo que leímos en el Salmo 81:12. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Los abandoné a su obstinada voluntad. Y eso nos convierte entonces en ovejas descarriadas, que queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra nos dice en el 81:12, por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Un obstinado en este caso se refiere a una persona terca que mantiene una idea a pesar de que la misma está errada. Es una persona necia
no se deja persuadir, no se deja convencer y quiere hacer las cosas a como Él quiere. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a las personas o nos han aconsejado, porque puede ser el caso, y que no ponemos atención y hacemos las cosas a nuestra manera? Y lo peor de todo es que después nos va mal. Una vez oí el testimonio de una persona que tenía la costumbre de dejar las llaves de su moto prendidas. Y la esposa le decía, quita la llave porque te van a robar la moto. Y él decía, sí, sí. Y seguía, dejaba su moto con la llave. ¿Y qué fue lo que pasó? Le robaron su moto. Y hasta ahí se dio cuenta de que él era un obstinado, hasta que le fue mal. Y eso sucede con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor quisiera evitar que caigamos en trampas, que caigamos en situaciones contrarias a su plan? Pero como no le escuchamos, entonces ¿qué pasa? Nos va mal. Un obstinado entonces es como un caballo rebelde, que es difícil de controlar. No hace lo que el vaquero quiere que haga, es un caballo necio. Y esto lo podemos ver en las películas de entrenadores de caballos. Nos damos cuenta que al principio todos los caballos son rebeldes, pero después se dejan amansar, se dejan llevar por el vaquero, siguen las instrucciones del vaquero. Pero hay caballos tan necios que estos mejor los dejan a un lado y que pase lo que pase con ellos. Y a veces los sueltan y pasan situaciones muy difíciles en las montañas. Lo mismo sucede con nosotros. Para el obstinado, entonces los senderos fáciles se vuelven difíciles. Ahora tenemos una esperanza. En el Salmo 81, 13 y 14 nos dijo, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. ¿Cuál es la clave entonces? Escuchar a Dios. Y aquí habla de Israel, el pueblo de Dios. Cuando habla de Israel, habla de nosotros. Así que, ¿qué quiere Dios? Que andemos por sus caminos. Y dice, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Si nosotros tan solo escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger de nuestros enemigos. Él va a combatir a nuestros enemigos. Entonces, es una gran ventaja cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando buscamos su refugio, cuando sabemos dónde encontrarlo en momentos difíciles. Ahora tú decides, ¿quieres escuchar la voz de Dios o quieres seguir siendo necio? En ti está la solución. O quieres seguir sufriendo o quieres que todo te salga bien de acuerdo al plan de Dios. Cuando hablo de que todo te salga bien, no quiere decir que no vas a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas, pero los vamos a ver de una manera diferente porque sabemos que los problemas nos ayudan a crecer. Así que la decisión está en ti, está en nosotros. O escuchamos a Dios o nos va mal. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios. Compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.